Mi nombre es Mauricio Gutiérrez Montor y en esta ocasión voy a presentar la primera parte del trabajo realizado durante la primera parte del proyecto terminal titulado Caracterización y diseño de estrategia de control de flujo de paquetes para un enlace óptico unidireccional entre un CubeSat y una estación terrena. La presentación se constituye de un panorama general de la sección de análisis, de diseño, los escenarios de prueba y las conclusiones. Los satélites CubeSat son un tipo de nanosatélites con forma de cubo de 10 centímetros de arista y pueden tener masas de hasta 2 kilogramos. Hay satélites que son múltiplos de estas unidades fundamentales. El hecho es que generalmente se lanzan en órbitas bajas terrestres. Debido a que la órbita baja terrestre está relativamente cercana a la Tierra, tienen que orbitar a velocidades grandes, de tal forma que existe un corto periodo de línea de vista, de alrededor de 5 minutos. Esto, además, utilizan generalmente enlaces de radiofrecuencias que tienen limitada capacidad de canal. A medida que van surgiendo nuevas aplicaciones, se va requiriendo de la necesidad de enviar más información desde el satélite a las estaciones terrenas o viceversa. Y el corto periodo de línea de vista y la limitada capacidad de canal influye en que no haya la suficiente infraestructura, la suficiente tecnología para transmitir y cumplir con los requerimientos que van surgiendo a medida del desarrollo tecnológico. Por esta razón, en el mundo y por parte también del Centro de Desarrollo Aeroespacial hay una tendencia de proponer enlaces ópticos satelitales. El problema es que no se ha realizado investigación ni desarrollo en las tecnologías de capa de enlace de datos de los sistemas de comunicaciones ópticos. Se encuentran investigaciones en lo que es la capa física, pero en el enlace de datos no. Los satélites CubeSat pueden tener distintas aplicaciones, como puede ser la percepción remota, las telecomunicaciones, pueden ser lanzados como pruebas de concepto o como laboratorios espaciales. Entonces, la aplicación que se considera es principalmente la percepción remota o en general cualquier otra aplicación que requiera la descarga de datos desde el satélite a la estación terrena. Entonces, el esquema que se está considerando es un enlace óptico de descarga y un enlace de radiofrecuencias de subida para tareas de retroalimentación de los protocolos que se utilizan. Si no se elige una estrategia de transmisión adecuada, considerando el ancho de banda de retardo del canal óptico satelital y que existen distancias variables debido al movimiento del satélite, se puede cometer el error de desaprovechar los recursos que ofrece un canal óptico satelital. Por lo tanto, se requiere del diseño de una estrategia de control de flujo para que el canal óptico en cuestión sea aprovechado eficientemente. La pregunta es ¿cómo? El objetivo general es caracterizar, diseñar y simular una estrategia de control de flujo para un enlace óptico entre un satélite CubeSat y una estación terrena mediante el uso de la teoría del teletráfico para permitir el aprovechamiento eficiente de la capacidad de canal y el cumplimiento de los parámetros de calidad de servicio en la transmisión de tramas de datos pertenecientes a la carga útil de la misión del satélite durante el periodo en que existe línea de vista. Los resultados del análisis del canal óptico indican que es un canal con desvanecimientos debido al fenómeno de la turbulencia atmosférica y en el receptor óptico se presenta un fenómeno denominado centelleo, que es causa de errores a ráfagas. Para la simulación se recurrirá a un canal binario simétrico, pero teniendo conciencia de las diferencias que existen entre un canal óptico. Esas diferencias son, por ejemplo, en el hecho de que un canal binario simétrico no se pueden simular los errores a ráfagas, y por otro lado, en un canal óptico, debido a las técnicas de modulación utilizadas, por ejemplo, la modulación de intensidad y detección directa o KNRZ, no es simétrico. Bueno, ahora para el enlace de datos se utilizará la codificación de verificación de paridad de baja densidad, LDPC. Esto porque esta técnica permite acercarse
a las capacidades a las capacidades de canal que permite los turbocódigos, pero a diferencia de esto no requieren licencia por uso de patentes. Y por otro lado, esta técnica es muy utilizada en enlaces de alta tasa de transmisión, como lo es los estándares más recientes de Wi-Fi, las redes celulares, Digital Video Broadcasting Satellite 2, por ejemplo, entre otras. El análisis está limitado a comparar tasas de código y tamaños de matrices de verificación de paridad. Uno puede desarrollar investigaciones avanzadas donde se consideren distintos tipos de decodificación, considerando las turbulencias atmosféricas y parámetros de la óptica avanzada. Para el flujo de carga útil se requiere que la transmisión de datos sea completa, sin errores y en orden, porque a diferencia de un enlace de telemetría, por ejemplo, en los que probablemente se transmitan datos y no se requiera tener los datos completos, sino los más recientes. Por ejemplo, si queremos transmitir la posición del satélite, en este caso, como se trata de carga útil o de la aplicación del satélite, pues sí se requiere que en la estación terrena se tengan los datos completos, sin errores y en orden. Por esta razón, se necesita un enlace orientado a conexión y de un protocolo de solicitud automática de repetición. Esto para agregar una capa de protección adicional a lo que sería la codificación LDPC. El más eficiente de entre los protocolos RQ básicos es Selective Repeat. El parámetro a estimar es la tasa de transferencia efectiva a nivel del usuario del enlace de datos o output. Bueno, se utilizará el esquema proporcionado por el Comité Consultivo para Sistemas de Datos Espaciales. Este esquema es el que se muestra en el diagrama inferior izquierdo, donde se tiene un generador de tráfico. Se tienen las capas L2.2, que es la subcapa de protocolo de enlace de datos, y la subcapa L2.1, que es la de sincronización y codificación de canal. En la L2.2 se realiza la fragmentación del flujo de bits del generador de tráfico en bloques del tamaño de payload del PDU capa 2.2. Este PDU capa 2.2 es el que se diseñó y que se puso en el reporte en la sección de diseño. Por otro lado, posteriormente se realiza el encapsulado, donde se agregan algunos otros metadatos para constituir la PDU capa 2.2, y por último se pasa a lo que sería el protocolo Selective Repeat, donde se encuentran las buffers de transmisión y el protocolo que se diseñó. Una vez que se tienen las tramas PDU capa 2.2, estas son fragmentadas en bloques de 256 bits y cada bloque es codificado en LDPC para obtener palabras de código de 512 bits. Entonces se está utilizando un código, una matriz de verificación de paridad de 256 por 512 y una tasa de código de 1/2. Esto tomando en cuenta el estándar Telecommand Synchronization and Channel Coding del CCSDS. Sin embargo, en el reporte hay una referencia al estándar Telemetry Synchronization and Channel Coding, donde se pueden encontrar códigos más eficientes que operan bajo el principio de desplazamientos circulares. Una vez que se tienen las palabras de código, se les agrega una secuencia de sincronización y se obtiene lo que sería la PDU de capa 2.1. Muy importante mencionar que la PDU de capa 2.2 se constituye de múltiples PDUs de capa 2.1. Por último, se hace la transmisión al canal binario simétrico. La geometría orbital El análisis de la geometría orbital se realizó tomando en cuenta un ángulo mínimo entre el horizonte y la línea de vista, para el cual se establece el enlace de pi sextos radianes y para el cual se pierde el enlace de pi menos pi sextos radianes. Con este ángulo se calculó la distancia máxima entre la estación terrena y el CubeSat, que corresponde en el momento en que se establece el enlace, la distancia mínima entre la estación terrena y el CubeSat, que correspondería cuando el satélite se encuentra en zenith sobre la estación terrena. El tiempo de propagación máximo y mínimo corresponde a la distancia máxima y mínima. La longitud de arco del punto donde se establece el enlace hasta donde se cierra el enlace. La velocidad del satélite, que es constante en la simulación.
y el periodo de línea de vista. Y eso se calculó para 2000 kilómetros de altitud y 180 kilómetros de altitud, que son los límites de la órbita baja terrestre. Ahora, la parte importante es la estimación de los requerimientos mínimos para el control de flujo. Para estimar el tamaño de ventana que permita que Selective Repeat opere con la mayor eficiencia posible, es decir, que el transmisor no tenga periodos de inactividad, se necesita analizar el caso en el que se tiene la mayor tasa de transferencia, la mayor tasa de transmisión, la mayor distancia y el menor tamaño de trama. Entonces se consideró para el análisis los datos que se listan en esta parte de la diapositiva, se obtuvieron los datos de tiempo para calcular el round trip time y por último se obtuvo que el tamaño mínimo de ventana deslizante debe de ser de 2048 unidades de paquetes, el tamaño del buffer de transmisión de 4096 unidades de paquetes y el tamaño del campo de número de secuencia de 12 bits. El simulador tiene los siguientes requerimientos funcionales. Primero, los parámetros de entrada son la tasa de transmisión del canal óptico y del canal de retroalimentación, que es un canal de radiofrecuencias. Se limitó en un rango tomando en cuenta las tasas que se han logrado de acuerdo al estado del arte. Otras son la probabilidad de error de bits del canal óptico y del canal de retroalimentación, tomando en cuenta que precisamente se está simulando con un canal binario simétrico. La altitud de la órbita, los tiempos de procesamiento de cada una de las etapas de la cadena de transmisión del diagrama que mostraba anteriormente del CCSDS y el tamaño de la trama de datos, que aunque en el análisis se tomó en cuenta un tamaño fijo, va a ser variable para determinar tamaños de tramas eficientes. Se va a estimar el output en función del cambio de los parámetros de entrada y por lo tanto se van a generar gráficas. Se va a tener un log de eventos y se va a generar un diagrama de secuencia en función de lo que se guarde en el log de eventos. Se va a utilizar un generador de tráfico codicioso y un consumidor de tráfico con estrategia push. Estos fueron elegidos con el fin de determinar las capacidades máximas del enlace. Los elementos no considerados en la simulación son el hecho de que no se consideran los desvanecimientos y tasas de error variables, la simulación del pipelining de los componentes del transmisor, la simulación de variaciones en las órbitas, porque el modelo presentado está limitado en el hecho de que no se considera el caso en el que el satélite no pasa sobre cenit, como se puede observar en el diagrama de la derecha, y tampoco la simulación de errores de sincronización de canal. Los requerimientos técnicos del simulador se mapearon en criterios de evaluación para comparar herramientas como MATLAB, Python y NS3. Y finalmente, por la evaluación de estas herramientas, se obtuvo que Python es la mejor herramienta para realizar la simulación. El simulador, ahora vamos con el diseño. El simulador se compone de los componentes, de los módulos que se ponen en esta diapositiva, que se categorizan en el enlace y en control de eventos discretos. En el enlace tenemos el módulo A1, que es el módulo control de flujo de CubeSat, y el A7, que es el módulo de control de flujo de la estación terrena. Y los intermedios, que es del A2 al A6, que realizan la transformación del flujo de bits como si se estuviera transmitiendo en un enlace real, donde tenemos la codificación y decodificación del LDPC, por ejemplo, el canal donde se agregan los errores, etc. En el control de eventos discretos tenemos el generador y consumidor de tráfico, el módulo de base de tiempos y movimientos, que es el B3, donde se guarda el log de eventos, y B4, donde se hace la evaluación y se obtienen estadísticos con base en los resultados de la simulación. En este diagrama se presenta el hecho de que cada uno de estos módulos se constituye de dos capas, lo que sería como tal el núcleo del protocolo, tal cual como funcionaría en un enlace real, y una capa exterior que procesa distintos metadatos o tiene una lógica que corresponde al simulador. Entonces, el protocolo es el que hace los cambios del flujo de bits. Por ejemplo, aquí se tiene la trama de datos capa 2.2, se pasa a la fragmentación
se obtienen bloques de 256 bits y posteriormente se codifican en el EDPC. Sin embargo, en las capas exteriores se procesa lo que sería el paquete del simulador, que tiene un identificador de seguimiento, una estampa de tiempo, y estos metadatos sirven para posteriormente hacer un análisis de la transmisión de datos, que se realiza. Entonces el módulo A1 y el módulo A7, que es el control de flujo en el transmisor y en el receptor, son los únicos que generan eventos que se guardan en el módulo B3. En este diagrama se representa precisamente la lógica exterior del módulo A1, que corresponde a la parte del simulador, y solo en algunos casos, por ejemplo en el que vemos aquí, se realiza o se actualizan las variables de estado, y en algunos casos se ejecuta ya como tal el protocolo Selective Repeat ERQ. Bueno, se muestran los casos en que se programa los eventos en una cola de prioridad y no se actualiza el reloj de la simulación, los eventos que se guardan en B3 pero no actualizan el reloj de la simulación, y los eventos que se guardan en B3 y sí actualizan el reloj de la simulación. Este reloj de la simulación tiene el tiempo más reciente en el que se ejecutó un evento, solamente en el caso de que sí se actualice el reloj de la simulación. Este diagrama representa lo que se explicaba posterior al diagrama de componentes UML del reporte y antes de la tabla de eventos que se mostraba allí. Bueno, cada evento guarda su estampa de tiempo en el momento en que surgió, y con base en esto se puede calcular también una estampa de posición, la nueva posición del satélite. Con esto se puede calcular también la nueva distancia entre el satélite y la estación terrena, y luego el tiempo de propagación en el enlace. Y con esto se puede hacer un ciclo con el que se puede hacer una simulación de eventos discretos y posiciones discretas. Y ahora lo más importante es el hecho de la estrategia de control de flujo y reconocimientos. Los reconocimientos son de forma acumulativa y se envían hasta que los paquetes se tienen en orden y son enviados a la capa superior. También se estableció un esquema de reconocimientos negativos explícitos para evitar esperar por el vencimiento de un temporizador RTO, que generalmente son establecidos en un tiempo mucho mayor a un round trip time. Y esto es porque para evitar retransmisiones innecesarias, pero entonces el NAC hace que se acelere la retransmisión o que el transmisor se dé cuenta más rápido de la pérdida de paquetes. Los NAC son enviados cuando se detecta una violación a los números de secuencia que se esperaban recibir en el receptor, y cuando se envían se marca mediante una máscara de bits de qué números de secuencia ya se envió un reconocimiento negativo explícito. Esto para evitar retransmisiones también innecesarias, porque por ejemplo aquí llega la trama 4 y también se violó la secuencia original de transmisión, pero si se enviaron NAC 1-2 se podría ser que se volverían a enviar las tramas 1-2 siendo que ya se habían retransmitido. Entonces con esto se evita una retransmisión innecesaria. Sin embargo, el hecho de eliminar la trama NAC 1-2 implica que habría poca información en el transmisor y no se reconocería la trama 4, y por esto se agregó una trama de reconocimiento selectivo o IAC, donde se reconoce selectivamente el paquete 4, se evita la retransmisión por el vencimiento de un temporizador RTO, y por otro lado no es un reconocimiento acumulativo, por lo tanto no se avanza la ventana deslizante y tampoco es un reconocimiento negativo. Bueno, ahora los escenarios de prueba son los siguientes. Para empezar, es necesario evaluar el correcto funcionamiento del simulador mediante la consulta del log de eventos en B3 y la interpretación del diagrama de secuencia generado. Y posteriormente, ya para evaluar el protocolo de control de flujo, se necesita calcular la tasa de transferencia efectiva
en función de la variación de los parámetros de entrada en los siguientes casos que se listan a continuación. El esquema establecido en el reporte, tal cual como viene con las matrices de verificación de paridad que vienen establecidas allí, entre otros parámetros. Otro escenario es eliminar la trama IAC. También configurar un tamaño de ventana ineficiente, omitiendo los resultados que se establecieron en el análisis de requerimientos mínimos. Otro es sustituir la matriz LDPC especificada en el documento por una de las 9 matrices especificadas en el estándar Telemetry Synchronization and Channel Coding del CSSDS. También verificar la posibilidad de retrasar el envío de tramas ACK cuando se tienen configuraciones en las que no se tienen tiempos de inactividad para incrementar la eficiencia energética. Y por último, sustituir el generador de tráfico codicioso por la opción 2, que es un generador con proceso de Poisson y archivos de la misma longitud para probar la transmisión de archivos de imágenes reales y probar que el simulador no genere o introduzca ruido simplemente por cómo está programado el simulador. Y por último, las conclusiones. En proyecto Terminal 1 se hizo lo que sería la caracterización y diseño de la estrategia de control de flujo para el enlace óptico, que permite enviar datos de carga útil desde un satélite CubeSat hacia una estación terrena. Todavía falta la parte de la simulación que está establecida en el objetivo general. Se requirieron caracterizar elementos adicionales al control de flujo, como parte del enlace de datos y la capa física, para considerar un buen diseño. Sin embargo, en esta investigación hubo bastante complejidad porque estos temas están actualmente en desarrollo y la información principalmente se encuentra en idioma inglés. No se ha logrado el objetivo de caracterizar las limitaciones del hardware en el CubeSat para conocer la capacidad de memoria y procesamiento de paquetes. La parte importante para lograr la eficiencia fue la determinación de los requerimientos mínimos y el diseño de una estrategia de reconocimientos, la que presentaba en la diapositiva anterior, en la diapositiva de diseño anterior. Para validar el diseño fue necesario diseñar una simulación. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones, pero a pesar de estas limitaciones, hasta el momento se han logrado 3 aportaciones. Presentar un estado del arte del tema de las comunicaciones ópticas satelitales, diseñar un simulador que la idea no es que no solo sirva para validar el diseño, sino que posteriormente pueda servir como herramienta para evaluar otros tipos de esquemas de codificación de canal o otros elementos y realizar pruebas a futuro. Y por último, establecer también las propias limitaciones del proyecto, estar conscientes de ellas, pero proponer incluso mejoras posteriores, que por el hecho del tiempo no se pueden realizar en este periodo de proyecto terminal. Y por último, aquí están mis referencias resumidas para lo que sería únicamente la presentación. Y muchas gracias.